Desmond II, un hombre extraordinario, posee una valentía grabada en los anales de la historia de la guerra. La historia de sus pruebas, tribulaciones y compromiso con sus creencias, y su país deja una huella indeleble en los corazones de todos aquellos que aprenden sobre él. Nacido en Lynchburg, Virginia, en 1919, Desmond era un hombre profundamente religioso, un adventista del séptimo día cuya fe prohibía cualquier participación en la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Esto nunca lo disuadió de su deber patriótico. Al estallar la guerra, en medio del fervor de la unidad nacional, y la desgarradora incertidumbre de un futuro amenazado por el conflicto, Desmond se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Quería ayudar a salvar las vidas de sus compatriotas, pero bajo ninguna condición recogería un arma. Su firme devoción a sus principios lo vio enfrentado a grandes adversidades. Su negativa a portar un arma atrajo fuertes críticas, incluso burlas, tanto de sus compañeros como de sus superiores. Incluso fue sometido a abusos y alienación por sus creencias. Desmond soportó todo tranquilamente, aceptando el ridículo y las reprimendas pero nunca flaqueando en sus ideales. Se había declarado concienzudamente objetor de conciencia y estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. Era una bandera de coraje y convicción desplegada con orgullo en medio del caos. A medida que avanzaba la guerra, surgió la oportunidad de definir su fe y sus acciones. Su regimiento, la 77ª División, fue enviado a Okinawa en la primavera de 1945. La batalla de Okinawa iba a ser una de las luchas más sangrientas de la guerra en el Pacífico. La captura de la isla fue vital para el establecimiento de la supremacía aérea y marítima y se consideró el último trampolín para la invasión de Japón. Las batallas fueron feroces y las bajas elevadas. En medio de los ensordecedores sonidos de la guerra, el joven Desmond se mantuvo decidido, atendiendo a sus hermanos de armas caídos, sin arma pero con un coraje y un cuidado compasivo sin precedentes. Muchos de sus compañeros soldados lo consideraron tonto por negarse a luchar, pero lenta y gradualmente, Desmond comenzó a convertirse en una leyenda entre ellos. Su valentía fue inigualable y su dedicación inquebrantable. Varios de los que alguna vez se habían burlado de él ahora lo admiraban con nuevo respeto. En una de las imágenes más conmovedoras de su sacrificio y coraje, se vio a Desmond, bajo fuego y en medio del calor de la batalla, arrastrando sin ayuda a 75 soldados heridos fuera del campo de batalla a un lugar seguro, orando todo el tiempo pidiendo fuerza para ayudar a salvar tantas vidas como sea posible. La historia de Desmond y su fe inquebrantable frente a la adversidad se extendió por todo su regimiento, hasta llegar finalmente a los altos mandos. Sus superiores quedaron asombrados por su valentía y su negativa a portar armas. En lugar de censura, su reacción fue de profundo respeto. La coronación del valor de Desmond se produjo cuando se le concedió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar otorgada por los Estados Unidos, presentada por actos personales de valor más allá del cumplimiento del deber. La S de Desmond no fue solo un acto personal de valor. Fue un acto que encarnaba la esencia misma del altruismo y la valentía. Las inmensas pruebas y tribulaciones de la guerra habían pasado factura a Desmond, aunque no en forma de lesiones físicas, que la mayoría de los combatientes llevaban consigo como características visibles de su servicio. En cambio, los horrores que había presenciado dejaron duras heridas emocionales de por vida que nunca sanaron realmente. Después de la guerra, Desmond regresó a su tierra natal. Continuó siendo el hombre modesto y humilde que siempre fue, incluso a pesar de los elogios que le colmaron. Pasó el resto de sus días, tranquilamente, consolando a sus compañeros veteranos, visitando las salas del hospital, brindando consuelo a aquellos que, aunque no necesitaban sus armas, necesitaban su espíritu inquebrantable para sanar. Desmond II murió en 2006, habiendo dejado una huella imborrable en el mundo. Su vida fue el triunfo del pacifismo sobre la violencia, y sus acciones un testimonio inexpugnable del poder del coraje, la fe y la convicción. Él mismo podría haberlo dicho mejor: sentí que era un honor servir a Dios, y estaba agradecido por el privilegio de estar en un país donde podía expresar libremente mis creencias. Y no importa cuáles fueran las circunstancias, le iba a dar a mi país un 100%. Su historia continúa inspirándonos, casi 75 años después de que todo sucediera. Ya sea su Virginia geográfica, su fe como adventista del séptimo día o simplemente la fuerza de su convicción, la resonancia de Desmond es verdaderamente universal. A los soldados se les enseña a luchar y ganar guerras. Pero, ¿qué hace que alguien decida conscientemente no luchar y aún así encontrar el coraje, la humildad y la fuerza para salvar docenas de vidas en las circunstancias más adversas? La historia de Desmond II responde a esta pregunta en el plano más alto. El mundo, consciente o inconscientemente, continúa librando batallas todos los días. No con rifles y tanques, sino con palabras y acciones, actitudes y creencias.
La historia de Desmond es un recordatorio convincente de cómo la dedicación inquebrantable a los propios principios y convicciones puede afectar un cambio profundo, inspirándonos a ser más valientes, más amables y más desinteresados. Su legado inspira a aquellos en el servicio que insisten en no caricaturizar a personas desinteresadas, sacrificando sus principios en aras de los expedientes, y que el imperativo de la integridad moral reemplaza los prácticos grips de optimismo. En cada monumento dedicado a los soldados, cada historia contada para contar el heroísmo en tiempos de guerra, se susurra un tributo silencioso pero poderoso a Desmond II. Por su heroísmo, su sacrificio, sus principios inquebrantables y el poder inquebrantable de su simple acto de fe. De pie en medio de los homenajes y las historias, Desmond II personifica la fuerza en la gentileza, el coraje en la compasión, el desafío audaz en la pasividad respetuosa, y la fe inquebrantable en medio de una guerra brutal. Mientras te tomas un momento para pensar en Desmond II y su extraordinaria historia, recuerda lo que una vez dijo: "El Señor me salvó con el propósito de salvar a estos hombres. Hay un poder superior que me guía". Al compartir su historia, hacemos precisamente eso, mantenemos vivos a Desmond y su misión. Cada aspecto de la vida de Desmond II sirve como un conmovedor recordatorio de lo que significa ser conscientes de nuestros deberes, independientemente de las circunstancias. Nos obliga a reevaluar los caminos del mundo, los imperativos morales y el poder de la fe. Los ecos de su historia resuenan con fuerza, independientemente de la época o el lugar de la guerra. Su vida presenta una reflexión sobre cómo las creencias inquebrantables pueden lograr el pináculo del coraje, y nos recuerda el poder de la voluntad y la convicción individuales. Piense en Desmond II, y uno recuerda no solo a un heroico médico de batalla, sino a un hombre cuya historia, contra todo pronóstico, es testimonio del triunfo del espíritu humano. Inspira supervivencia, infunde fe en la bondad, la compasión y, sobre todo, en el poder implacable del pacifismo. A través de la historia de Desmond, abrazamos la profunda simplicidad de la fe y el deber, que cobran vida en las circunstancias más extraordinarias. No era solo un pacifista, ni solo un soldado. Era un hombre impulsado por un deseo innato de ayudar a los demás, una encarnación de todo lo que la humanidad debería aspirar a ser. La historia de Desmond II es un testimonio del valor del espíritu humano. Calienta incluso los corazones más fríos, convirtiéndolos de piedra de indiferencia a carne cálida de compasión. Su historia ofrece inspiración cuando los tiempos son difíciles y el futuro parece desalentador. La historia de Desmond II nos recuerda que no heredamos el mundo tal como es. Tenemos el deber de imaginar un mundo mejor y el coraje de perseguirlo. Su historia exige que reflexionemos, nos conmovamos y, lo más importante, que nos inspiremos. La vida de Desmond II es un rayo de esperanza que nos recuerda un hecho básico. Que, en última instancia, no es la guerra la que gana, sino la humanidad la que gana. Y, para nosotros, como individuos y como sociedad, Desmond II es una prueba viviente. Siguió siendo el mismo Desmond II, un soldado sin armas pero con una voluntad inquebrantable. Desafiando la tormenta de la guerra y el mundo, decidió defender lo que creía. Al hacerlo, no solo vivió su vida, redefinió el coraje, el servicio desinteresado y la indomable del espíritu humano.